Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Bien, ya estamos para continuar con esta conversación que el día de hoy está enfocada en esta economía regenerativa, de la cual ya se comienza a hablar. Para ello nos acompaña Carolina Muñoz, directora ejecutiva de Chile Regenerativo. Bienvenida, Carolina. Hola Ángel, muchas gracias. Bueno, siempre, Carolina, partimos conversando un poquito sobre la historia del invitado, porque sobre todo en este tipo de temas es muy importante, suele ser muy importante la historia de quien lidera el proyecto. Entonces, para quienes no te conocen, cuéntanos un poquito sobre tus pasos previos a llegar a Chile Regenerativo. Súper, gracias y un saludo a todos los que están escuchando o nos escucharán después cuando quede esto en línea. Bueno, yo soy Caro Muñoz, me gusta que me digan Caro. Soy diseñadora de profesión, estudié diseño inicialmente. Trabajé mucho tiempo en el mundo editorial de las revistas Cuché, que han desaparecido. Y siempre tuve el bichito social interno. Yo creo que, bueno, yo crecí en un colegio de mucho servicio y de ese modo como muy social y que en el fondo uno tenía que generar impacto, uno tenía que hacer cosas que generaran un cambio, ¿no? Y también una familia muy fuerte en eso. Y el mundo me llevó al diseño y en el fondo ya este paréntesis, yo lo llamo como un paréntesis que aprendí mucho, pero un paréntesis en el mundo del diseño editorial, en que efectivamente me alejé de esto, ¿no? Y cuando ya iba a cumplir 40 años, cerca de los 40, me pareció que había algo que me faltaba. Y, y hice esta búsqueda en el fondo de decir, bueno, ¿por dónde sigo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que...? Y más que lo que quiero hacer, como, ¿dónde más o dónde puedo generar un mayor impacto? ¿Dónde puedo yo generar mayor valor? ¿No? Y en una búsqueda me encontré con una fundación que me acogió y después una corporación que me acogió. Yo dirigí una corporación que se llamó Aconcagua Summit, que Ángel, tú te debes acordar, quizás hay muchos líderes que surgieron de esa articulación y de esa comunidad. Nació también en toda la época de la innovación y el emprendimiento social, en la época de las empresas, cuando nace Sistema B. Hay todo un movimiento que nace del emprendimiento y la innovación social en ese minuto. Bueno, yo dirigí esa corporación y después salió y yo, bueno, la verdad es que de nada, con ningún estudio más, ¿no? Diseñadora, esa era mi diseñadora y las ganas de diseñar otras cosas, diseñar experiencias, diseñar encuentros y entender que el diseño al final es un gatillador de muchos resultados, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente el diseño es un tremendo valor transversal, a mí me ha ayudado infinito, creo que el pensamiento sistémico que siento que tengo, esa mirada más global 360 que hoy día tengo, me la da el diseño y la aplico todo el tiempo. Eso y el amor por las cosas lindas también, que siempre creo que es importante cuidar la estética. Eso, yo Claro, hoy día... sí. no, es que te iba a preguntar sobre eso mismo. Mencionaste una palabra que a veces se toma poco, que es la estética. Respecto de, por ejemplo, nosotros que estuvimos en temas sociales, cómo impacta en un niño pequeño la estética cuando sale de su casa y va a a una plaza que está llena de tierra, sin áreas verdes, versus un niño que sale de su casa y se encuentra con una estatua, con áreas verdes, árboles. La estética también nos va moldeando, ¿no? Sí, yo creo que nos va despertando también ciertas emociones, nos incluye en el fondo eh, ciertas, yo diría que nos incluye como la creatividad, ¿no? O sea, en el fondo un niño que crece en un sistema o en un lugar que no está cuidado, es un niño que no aprende tampoco a cuidar, no necesariamente, ¿eh? No soy tan psicóloga y tan experta. A mi parecer, y aquí hay grandes diferencias entre eso o nosotros y, no sé,
quizá aquí me voy a desviar un poco, Ángel, pero mira, tuve una experiencia, tuve la posibilidad de ir a París y de estar en el Museo de Rodin, y me encontré con niños muy chiquititos, como jardín, tercero, 3, 4 años, que le estaban enseñando el cuerpo humano con una escultura de Rodin. Entonces, si tú tienes esa posibilidad de conexión con el arte y con la belleza, yo creo que tú creces de una manera distinta, es inevitable. Y lo otro es que si el lugar es lindo, lo aprendes a valorar. O sea, dos cosas. Uno, que el lugar sea lindo, y dos, que tú como persona y como comunidad hayas elegido construirlo. O sea, si un lugar lindo te lo entregaron y te lo impusieron, no necesariamente lo vas a cuidar. O sea, tiene que haber un compromiso y una pertenencia que es importante también. Entonces, igual yo creo que siempre esto es sistémico y son muchos los factores que van, eh, se van interactuando, ¿no? O sea, van interactuando, no es tan lineal siempre. Sí, te lo preguntaba, Caro, porque también, dado que vamos a conversar sobre estas economías regenerativas, la conservación es uno de los elementos también que hoy está en el tapete, los parques de conservación que hay en el sur de Chile, maravillosos, de la familia Tompkins, que los dona, obviamente. Eh, Preguntarte, ¿ese mundo tiene algo que ver con la conciencia? Me refiero a ese mundo estético de apreciar esa belleza natural. Tiene algo que ver también con la conciencia de nosotros los adultos, de cuidarla, de volcarnos a ella, de saber que al consumir un producto, ese producto va a ir a parar a algún lugar. No es que se desaparezca y probablemente impacte. ¿Cómo ves esa conexión, esa conciencia? Tocaste como mil aristas, pero en el fondo, y aquí me voy a tomar una parte importante de la regeneración. La regeneración, que en el fondo es la capacidad natural de los seres vivos que tenemos de generar vida y vitalidad, nos considera a los seres humanos y nos consideramos nosotros los seres humanos como parte de la naturaleza. O sea, la naturaleza no está afuera, sino que nosotros somos parte de ese sistema, ¿ya? Y eso yo creo que es primordial, y lo que estás diciendo tú en el fondo en términos de conservación es clave, porque en el fondo no se trata de que, y ahí un punto, no se trata de que nosotros como seres humanos, y ahí hay una discusión enorme respecto de la conservación, en el fondo, cómo dejamos que también regenere o potenciamos esa regeneración en la conservación, ¿no? En el fondo, esa conexión con la naturaleza nos permite valorarla, cuidarla, proteger la naturaleza, pero también entendiendo que efectivamente nosotros somos parte de ese sistema. Y aquí hay una cosa súper importante: la naturaleza y el planeta va a sobrevivir. O sea, en el fondo igual va a vivir, van a vivir quizás menos especies, incluida nosotros, digamos. O sea, nosotros estamos en problemas de extinción, y muchas especies junto con nosotros estamos en problemas de extinción. Y depende de nosotros que nosotros cuidemos y conservemos y volvamos a regenerar, no solo conservar, ¿no? Volvamos a regenerar lo degradado para poder sobrevivir. Yo tengo la esperanza que todavía estamos a tiempo, pero y ahí como volver a reforzar esto, ¿ah? Somos parte de este sistema, no somos un ente que la cuida, no somos un ente que la protege, no somos un ente, o sea, efectivamente la tenemos que proteger como nos protegemos entre todos, ¿no? O sea, en el fondo es parte de, pero si tú te piensas como parte de, creo que ya hay un cambio de paradigma enorme. Y ahí en el fondo, cuando tú hablas de los productos, o sea, cuando tú te consideras parte de la naturaleza y realmente integras eso como en tu vida y en tu cotidianidad, empiezas a tomar decisiones que van a impactar positivamente al planeta. O sea, empiezas a comprar productos que no están dañando al planeta, empiezas a potenciar ciertas iniciativas y ciertos emprendimientos que sí lo cuidan, ¿no? Y sí lo nutren. En el segundo bloque vamos a entrar de lleno en Chile regenerativo, pero antes preguntarte también en esta misma línea, em, a tu juicio, dada tu experiencia, siento a veces que en el mundo de los negocios, yo me muevo más en el mundo startup, también algunos contactos en el mundo corporativo, falta tal vez un poquito de este concepto del arte liberales, de humanizarnos un poco más en el mundo de los negocios, que está bien y es parte de la vida y qué bueno que existen los negocios. Eh,
y al parecer falta un poco de humanidad en este mundo que suele ser más frío y que suele ser más transaccional. A diferencia tal vez, y tú que estuviste hace poco en Europa, de tal vez la manera de operar de el europeo en general, por tradiciones obviamente que distan de la nuestra. ¿Cómo ves que el mundo empresarial, el mundo económico, pueda adoptar este mayor nivel de humanismo en sus procesos? Oye, súper buena pregunta y súper difícil. Yo lo veo como una necesidad hoy día. O sea, veo que el mundo empresarial está viendo que hay una crisis. Está viendo que hay una crisis, algunos hablan de crisis sistémica, policrisis, o sea, una crisis que en fondo abarca demasiadas aristas y no tiene idea qué hacer. O sea, se está encontrando con una sociedad que no lo valida, se está encontrando con un mundo que no lo entiende, se está encontrando con un dinamismo que no es capaz de vislumbrar. Al final somos seres del siglo XX que estamos viviendo en el siglo XXI, ¿no? Entonces, en el fondo, para ellos creo que hoy día que les están en un momento en como ya, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo? ¿Ya? Y ahí yo creo que hay una tremenda oportunidad, porque en el fondo permite, o sea, en el fondo va a haber una necesidad de mirar al otro. No puedes generar empresas si no consideras, y esto lo hemos dicho 500 veces y la sostenibilidad también lo sostiene, ¿no? O sea, en el fondo el ecosistema, o sea, todos los stakeholders, tenés que considerar a todos. Para poder operar legítimamente, tienes que considerar a todo el entorno que te impacta, digamos, a todos los actores que están impactando. Entonces, desde ese lugar, si no lo haces desde un lugar de la humanidad, y humanamente creo que no es viable. O sea, en el fondo tiene que haber un tema de escucharnos, ¿no? O sea, escuchar a los otros, mirar a los otros, entender que cada acción que hacemos impacta a los otros. Entonces, en ese contexto, creo que es viable. Ahora, es súper difícil, Ángel, porque implica un cambio personal. Y ese cambio personal implica mirarse, trabajarse, conocer que cometí errores, o sea, muchas cosas que como seres humanos nos cuesta infinito, y efectivamente, o sea, en el fondo tú dices de repente es súper fácil, o sea, a veces uno dice, oye, ¿sabes que está todo dicho? O sea, está todo para regenerar, está todo para innovar, está todo para que podamos generar los cambios. Pero al final nosotros nos cuesta tanto cambiar como seres humanos, entonces requiere de un trabajo personal que a veces nos es más fácil taparnos los oídos y no escuchar, que eso es necesario. En ese camino, yo sin haber estudiado en el San Ignacio, siempre tuve cercanía y me gustó mucho, bueno, por también haber participado en un Techo para Chile, me topé con muchos amigos ignacianos y hay una filosofía ahí en torno a ser muy bueno uno para volcarse a los demás en la lógica del servicio. Hablaba con Rodrigo Jordán alguna vez que lo entrevisté y me decía, mira, en el mundo hay dos tipos de personas, los que vienen a servir a los demás y los que se vienen a servir de los demás. Eh, y uno tiene que elegir. ¿Cómo ves que una familia, yo tengo una niña pequeña, 6, puede ir modelando este humanismo desde pequeños para que cuando grande obviamente esto ya no sea tanto tema, sino sea algo como natural? ¿Cómo lo ves? Sí, yo te diría que ni una persona ni la otra persona. Yo diría que hay un tercer bloque que en el fondo es lo que habla también la regeneración. No es estar al servicio, ni tampoco no estar al servicio y no apoyar. Es integrarnos con, ¿ya? Y si eso consideras, significa que en el fondo si un niño naturalmente cuida su naturaleza, naturalmente, y aquí hay una cosa súper física, o sea, si los niños plantaran, si los niños aprendieran de los árboles, o sea, yo me he dado cuenta que finalmente el contacto con la naturaleza es clave desde chiquititos, o sea, si te ven a ti tener un huerto, aunque sea en tu terraza con unos maceteros, si ven que de ahí sacamos un poco de perejil y un poco de cilantro y algunas hojitas y se las echamos, o sea, solo esas cosas simples para los niños, para mí son un tremendo valor. Y cuidado
y aquí quizás el mundo más católico me va a matar, pero con este sacrificio que al final nos desgasta y al final, eh, perdemos nosotros vitalidad, perdemos energía. O sea, no se trata de entregar, a mi juicio, no se trata de entregar hasta que nos duela. Ya, o sea, en el fondo, esto no se trata de no entregar o de entregar, se trata de cómo somos capaces de conectarnos y prefiero decir incluso interconectarnos con los otros seres humanos y con la naturaleza y el mundo, de manera de todos ir generando constantemente vitalidad. Y ahí en el fondo es un tremendo tema porque la educación no está pensada para eso, o sea, es como que hay un sacrificio gigante y tienes que, o sea, estudiar hasta el cansancio, hay un montón de cosas que efectivamente uno debería como ir cambiando, ¿no? O sea, en el fondo, cómo vamos cuidándonos a nosotros mismos también, y ahí se conecta con el tema más de la humanidad empresarial. Cómo cuidamos a nuestros trabajadores, cómo nos cuidamos nosotros mismos, cómo no somos terriblemente exigentes y hay que cumplir un horario y ojalá trabajar hasta las tantas y etcétera, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un tremendo valor. Pero te quiero invitar a una breve pausa, unos pocos minutos para que al regreso nos pongamos a conversar directamente, derechamente de Chile Regenerativo, este concepto que tal vez mucha gente no conoce y está bueno empezar a manejarlo porque probablemente sea tendencia en un futuro. Vamos un par de minutos, ya estamos de vuelta con Caro Muñoz. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Bien, seguimos conversando con Caro Muñoz de Chile Regenerativo. Cuéntanos un poco, Caro, para quienes no conocen tanto, no ubican, de qué trata Chile Regenerativo. Súper. Mira, Chile Regenerativo es un proyecto que nace de dos organizaciones, una fundación que trabaja, la Fundación Cahuoc, que trabaja el tema de potencia y financia proyectos de regeneración y que relacionen el fondo del hombre con la naturaleza, y COLAB, que es el centro, hoy día es el Centro de Innovación para la Regeneración, que está alojado en la Universidad Católica, y nace con la idea de la necesidad de potenciar el desarrollo regenerativo en Chile. ¿Ya? Existían otras iniciativas como, todavía existen, Costa Rica Regenerativo, Colombia Regenerativo, y hoy día se ha sumado Argentina, México, Perú, hay varios países de Latinoamérica, hay un movimiento muy fuerte en Latinoamérica, y ahí hay un tremendo punto. Y en el fondo nace este proyecto Chile Regenerativo. ¿Y qué busca Chile Regenerativo? Tiene tres pilares fundamentales. Uno es articular a la comunidad de personas, y en el fondo generar esta comunidad y esta plataforma de personas, iniciativas, organizaciones que estén regenerando hoy día. Nosotros hemos mapeado a lo largo de Chile más de 100 organizaciones y iniciativas, proyectos que están regenerando explícitamente. Ojo que hay muchos que pueden estar regenerando y no estar diciéndolo, y ahí tenemos que buscarlo, así que aquí está un llamado también a eso. Después, comunicar. La regeneración es algo que cuesta entender, no es tan fácil integrar, y es nuestro rol también cuidar ese concepto, ¿no? O sea, cuidarlo y protegerlo y que los cambios se generen hacia allá desde su esencia. Y después colaborar. Y ahí en el fondo no solo potenciar la colaboración y la interacción entre todas las personas que están regenerando, sino también cómo colaboramos y interactuamos con otros. Hoy día hay una tremenda necesidad de empresas, universidades y distintos actores, el sector público incluso, de entender cómo movernos hasta el desarrollo regenerativo, y ahí en el fondo creemos que nosotros tenemos un rol muy importante también. Cuéntanos un poco, Caro, en qué consiste tal vez algún caso de uso que sea interesante mencionar para que quienes nos están escuchando entiendan cómo opera en la práctica este modelo. Comenzando entendiendo el modelo de desarrollo regenerativo, ¿cierto? Claro, claro. O sea, a ver, el modelo de desarrollo regenerativo entiende que nosotros, como hablábamos en el bloque anterior, nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Estamos integrados a eso y somos parte de eso. Entonces, tiene una serie de principios, y ahí, dependiendo un poco de cuál es en el fondo, tu gurú, en el fondo, hay distintos principios. Yo voy a
nombrar algunos que me parece que son los más importantes, nunca quedan tantos, así que los más importantes. El desarrollo regenerativo entiende que uno, que somos parte de un sistema, ¿ya? O sea, en el fondo que somos parte de un ecosistema y que estamos todos interconectados y que este sistema es dinámico. Entonces la regeneración entiende que hay un proceso, que es algo constante, que no es lineal, ¿ya? Yo creo que aquí en el fondo es que es un sistema dinámico y que los resultados y las soluciones, en el fondo no, o sea, más que los resultados, las soluciones no son lineales, ¿ya? O sea, no es que tú digas, yo ahora, dado que tengo un problema de agua, hago esto, solo esto, y soluciono el tema del agua. Requiere de una mirada global, ¿ya? Eso uno. Entonces, cuando tú piensas un negocio, no puedes pensarlo solo en sí, en una línea. Tienes que mirarlo tridimensional, ¿ya? Lo otro es que la regeneración siempre es local, ¿ya? Y potencia un lugar. Potencia, y en la regeneración hablamos de bioregiones, cuencas, lugares más geográficos que limítrofes, ¿ya? Y también se podría hablar en términos más de proyectos, ¿no? O sea, o términos más de comunidades, de pueblos originarios. O sea, ahí hay unas dimensiones que no están tan definidas y no están tan académicamente definidas, digamos. Pero sí, en el fondo, siempre potencia un lugar. La regeneración no, y un proyecto y un negocio tiene una localidad. No es escalable, sí es replicable. Si es, o sea, hablamos de salpicar, ¿no? O sea, en el fondo, yo podría este modelo que estoy generando aquí, moverlo a otro lado. No es que no va a crecer infinitamente en un solo lugar. Y eso en el fondo es un cuidado, y eso es súper claro, ¿no? O sea, cada vez que incluso el tema es súper claro en los monocultivos, es súper claro en un montón de cosas. Al final, lo monotemático en un solo lugar no genera vida, solo degrada. Entonces, esas dos cosas yo creo que es parte de lo esencial y potencial que me gustaría dejarle, ¿ya? Como esas dos cosas integradas. Y en esa línea, Caro, ¿cuáles son a tu juicio, principales desafíos que tiene este modelo, esta economía regenerativa, eh, para mirar y para entender hacia adelante? Yo creo que como hablábamos en el bloque anterior, el mayor desafío somos nosotros. O sea, la poca capacidad del ser humano o la dificultad del ser humano, no sé si la capacidad, de aceptar y cambiar, ¿no? O sea, porque en el fondo esto requiere un cambio de paradigma, requiere decir, ya, sabes que el planeta no es finito, efectivamente los recursos naturales se nos agotan, y desde regeneración dejamos de hablar de recursos porque no es algo externo, ¿no? Somos parte nosotros de esos recursos, ¿no? Entonces, en el fondo, se nos agotan y tenemos que en el fondo cambiar la mirada y cambiar la forma de actuar. Y eso, Ángel, yo lo veo así, o sea, requiere de realmente un cambio profundo personal y organizacional y colectivo. O sea, en el fondo requiere de que nosotros generemos las cosas de una manera distinta. Yo creo que eso si nosotros logramos eso y lograr entender que efectivamente hay un montón de cosas que hacemos, o sea, las empresas como desarrollo económico, en el modelo en que hoy día están, yo sé que en el fondo llevamos un tremendo avance, o sea, en el fondo las empresas B vienen con un tremendo potencial y generando un montón de cambios, hay un montón de cosas que se están generando, y hoy día las empresas B están integrando, bueno, ¿cómo integramos la regeneración? ¿Ya? Entonces, eso yo creo que es un tremendo desafío. Y el otro desafío que veo yo, pues un cambio personal, y el otro desafío también es que creo que a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho colaborar y articularnos, ¿ya? Y entender al otro como un otro válido. Y valorar la diversidad en eso, ¿ya? Si nosotros logramos eso, creo que vamos a avanzar mucho más rápido. Y eso es lo que buscamos como estilo regenerativo también. Hoy día, la regeneración tiene algo muy bonito, que es súper transversal, Ángel.
en términos etarios, en términos sectoriales, en términos de profesiones, o sea, lo que yo veo hoy día en las conversaciones, encuentros que tenemos, es que hay una diversidad desde el estudiante hasta una persona mayor que también está interesada en los temas y está actuando en los temas, todos los sectores y qué sé yo, entonces hay algo ahí muy potente en términos de interacción. Entonces, si logramos colaborar en diversidad, y esto hablamos de colaboración extrema o colaboración, en el fondo nos cuesta como seres humanos, o sea, si logramos colaborar y logramos generar este cambio de paradigma, el cambio de paradigma requiere de que generemos cambios en muchos ámbitos para que realmente el cambio exista, o sea, cambios mentales, cambios emocionales, cambios de acción, de actuar. No lo estoy diciendo tan académicamente porque no me sé exactamente los términos, pero en el fondo requiere de cambiar en muchas dimensiones para que realmente exista el salto. Y eso es de... Entonces creo que principalmente esos dos. Después lo otro yo creo que de verdad está fluyendo mucho. Y ahí podemos hablar de algunos ejemplos de cómo está fluyendo el tema de la regeneración muy fuertemente. Eso, hablemos de algún caso que pueda ser emblemático, interesante, que nos muestre cómo está ejecutándose esto. Cuéntanos ahí algún detalle de algún proyecto o iniciativa. Mira, lo más fácil de entender, a veces cuando nos cuesta entender la regeneración, es el tema de los suelos. O sea, los suelos fértiles, los suelos vitales, los suelos vivos son un tremendo potencial para generar el cambio climático, ¿ya? Y ahí en el fondo hay un movimiento gigante, y en Chile está creciendo muy rápidamente, de cómo cuidamos nuestros suelos, ¿ya? No solo en términos de conservación y no degradar y en el fondo, bueno, degradar los ecosistemas que ya hay en temas nativos, sino que además volver a regenerar suelos que hoy día no están fértiles. Y un suelo fértil es un suelo que está protegido, que está cultivado, que está verde, que además tiene un montón de microorganismos y etcétera. Ahí hay después íbamos a recomendar documentales. Ahí voy a recomendar un documental. Y eso está creciendo mucho. Los huertos comunitarios, hay varias iniciativas, me voy a acordar de algunas, pero Huerta Nativa en Casablanca, Huerto Los Chilcos en Valdivia, o sea, en el fondo que ya están cultivando de manera regenerativa y están vendiendo sus productos, ¿ya? Después está todo el tema ganadero, que esto es bien interesante porque hubo todo un movimiento de que las vacas, en el fondo que no había que comer vaca y que las vacas y el ganado eran absolutamente, lo único que hacían era contaminar, ¿no? Y que el carbono de las vacas y qué sé yo. Y resulta que depende mucho de cómo sea la producción de ganado. Hoy día hay ejemplos concretos y estudios súper claros de que un buen manejo del ganado, y aquí yo vuelvo a decir, quizás no digo las palabras correctas y no soy la experta en el tema, pero el buen manejo del ganado no solo permite capturar carbono, porque los suelos vivos capturan carbono. Entonces, no solo la agricultura regenerativa, sino el tema del ganado regenerativo nos va a permitir capturar carbono. Y hay una serie de estudios que es impresionante, o sea, y eso está Manada, que lo encuentran en todas las redes y todo, que vende hoy día carnes regenerativas, Trailenco, el Reinal, tenemos, y eso se está moviendo, y ahí yo tengo una tremenda esperanza en realidad, porque esa parte, que en Chile, en el fondo, es súper... tenemos campo, entonces en el fondo hay tierra para hacer eso. Hoy día se está empezando a entender que no podemos dejar suelos descubiertos, que hay que cuidar los suelos, que el ganado es un potencial importante para la capturación de carbono, etc. Entonces ahí hay como un ejemplo súper concreto como a nivel de tierra, ¿no? Que es súper claro. O sea, tú llevas a un niño y le dices, mire, aquí hay puro polvo y aquí hay los bichitos, ¿no? Los niños cuando levantaban la tierra y salían los chanchitos, ¿no? O sea, tener, no sé, un compost para un niño, otra vez otro ejemplo, y tener lombrices, o sea, cosas ahí que son importantes de vivir. Claro, y en ese sentido, para ir sintetizando parte de lo que conversamos, al menos cuéntanos un poquito también
cómo se está moviendo esto fuera de Chile, Latinoamérica, en Europa, en Norteamérica, y qué cosas hay para aprender para poder aplicar acá. Hay, yo diría varias cosas. Uno, hay casos súper aislados, ¿ya? Hoy día no es la regeneración, la entendemos como un proceso y un camino hacia, ¿ya? Hoy día tú no puedes decir que alguien está 100% regenerando. O sea, no, yo creo que no hay nadie, ¿ya? Y en el fondo es cómo caminamos hacia la regeneración y eso es importante entenderlo así, como un proceso y tenemos que cuidar ese proceso, ¿ya? Hay casos en Egipto hay un caso importante que están plantando, hay casos en China, en la India, de que en el fondo, pero todo muy en relación a los suelos y la tierra, ¿ya? O sea, el volver a regenerar estos suelos degradados que hemos ido degradando y no dejar que el desierto avance. En Brasil también hay unos ejemplos muy importantes de miles de hectáreas que se han ido regenerando. Y hay un círculo virtuoso ahí, porque en el fondo cuando se vuelve la vida, vuelve el agua, o sea, vuelve a llover en esas zonas, cuando son campos obviamente muy grandes, ¿no? Y ahí en el fondo hay muchos ejemplos en ese sentido. Eh, Latinoamérica hay una tremenda fortaleza, bueno, y eso lo hemos visto también, yo creo, Ángel, tú lo has visto en términos como más de startup y emprendimiento social y qué sé yo, ¿no? Bueno, de esa misma línea hay un movimiento enorme y una comunidad gigante desde las bases, movilizando la regeneración. O sea, yo creo que esto solo crece día a día, ¿ya? Y en la juventud lo he visto muy fuertemente, que me encanta también. Y no así en Europa, porque están más acostumbrados a lo que, al status quo, ¿no? O sea, en el fondo, ellos hoy día viven bien y son muy individualistas, ¿ya? Yo le hablaba el otro día con una danesa y decía que ellos en el fondo viven bien ellos y se articulan entre ellos, pero no piensan en el impacto de ellos hacia el país del lado o el continente del lado o el planeta en general. O sea, esa manera más interconectada, yo creo que en Latinoamérica sí la podemos ver y sí la entendemos más, ¿ya? O sea, en el fondo que no somos solo, que si yo, y eso es como parcelado, ¿no? Y esa cosa más individualista, que igual como los chilenos lo tenemos bastante, así que tenemos que romperlo, pero yo veo más potencial en Latinoamérica que en otras partes, y sobre todo en Europa. En Europa no hay un potencial tan grande y una fuerza tan grande de este tema, ¿no? Claro, se nos fue el tiempo volando. Te quiero pedir si nos puedes recomendar algún libro, algún autor, algún podcast que pueda ser interesante para quienes nos escuchan. Sí, tres cosas. Uno, hay un que lo decía del documental, que es súper fácil de encontrar porque está en Netflix, se llama Kiss the Ground, quizás hay muchos que ya lo han visto. Yo creo que la verdad que es un documental, y además lo puedes ver con niños, es familiar y en el fondo ayuda a todos a entender mucho más fácilmente qué es esto. Y hay otra película que es un poco más, que se llama The Biggest Little Farm. Es más, no es tan fácil de encontrar porque no está en Netflix, pero siempre hay una manera y siempre hay un tecnológico que lo puede lograr. Ese sí que es más como, es un documental que es una pareja que transforma una granja en una granja regenerativa, pero todos los problemas que tienen y todo, y ahí, todos esos dos como súper de tierra. Yo les recomendaría dos series de podcast de Ladera Sur. De Ladera Sur. Ladera Sur tiene normalmente podcast en términos de naturaleza. Hay uno que se llama... A ver. Hay uno que se llama Maestra Naturaleza y hay otro que se llama Cuando la Tierra habla. Y ahí hay millones de ejemplos y gente distinta que está regenerando en diferentes líneas, ¿ya? Sobre todo en Cuando la Tierra habla de regeneración y ahí hay desde Maturana hasta personas que están en temas de ganado y ahí uno puede como escuchar a muchos pensadores y yo creo que es de un tremendo valor para los que están interesados. Nuestro rol también de los estilos regenerativos es que más y más se contagien y esto es como un proceso
así que eternamente. A mí me gustaría, y yo dije algo la otra vez en un encuentro que tuvimos, que creo que es importante, porque a veces como seres humanos tendemos a racionalizar tanto que queremos definirlo, estructurarlo y hacer un checklist, ¿no? Entonces, si estoy regenerando, no, ¿cuál es el checklist que tengo que sostener? La regeneración es un proceso, entonces no vamos a tener un checklist. Tenemos ciertos principios y cierto rayado de cancha, pero no vamos a tener un checklist, ¿ya? Y eso creo que es importante entender, y cada uno va a ir como armando su proceso mientras nos respetemos la naturaleza, va a estar bien. Así que esas dos cosas. Ya hay un libro que se llama Diseñando Culturas Regenerativas, de Daniel Wall, que también es súper, súper, súper bueno, porque amplía un poco la mirada también hacia no solo la tierra, sino que cómo nos regeneramos organizacionalmente también. Claro, te quiero agradecer las recomendaciones, la conversación también, un tema que es nuevo para muchos, así que es siempre importante que alguien vinculado lo pueda comentar. Espero tenerte en un próximo capítulo. Por ahora te mando un De abrazo y todas te doy las maneras, gracias. feliz. Un abrazo, Gracias, nos vemos. Ángel, y gracias a todos. Nosotros Chao. vamos a una breve pausa, ya estamos para el cierre de la edición del día de hoy de Expreso con Futuro. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.